la cantidad de teoría que hay hoy, voy a abreviar la parte de la coordinada para ahondar más en la subordinada. La oración compuesta se une mediante un nexo y el nexo puede ser coordinante o puede ser subordinante. Los nexos coordinantes se van a agrupar en dos tipos. Ya tenemos a la coma, al punto y coma y a los dos puntos. Repito, tenemos la coma, punto y coma y dos puntos. Y tenemos también como nexo a las conjunciones coordinantes. Conjunciones coordinantes. Bien, nuestros dos tipos de nexos. Ahora, no basta solo con que aparezca una coma, punto y coma, dos puntos, o aparezca una conjunción coordinante, sino que necesitamos que estos nexos vayan a separar verbos, ¿no? Porque la idea de la oración compuesta es que separe verbos, separe proposiciones. Por ejemplo, si dijéramos por acá, está feliz, dos puntos, ingresó. Acá tienes el verbo está feliz y luego tienes el otro verbo, ¿no? Ingresó. Lo importante es que encontremos verbos, no solamente el signo de puntuación, sino que este signo esté separando verbos. Ahí vendría a ser una oración compuesta. O si no, por ejemplo, vino tarde eh, y ya se fue. Pues acá también estamos frente a una oración compuesta. Ubicas el signo de puntuación y te das cuenta de que estás separando verbos, ¿ya? Ubicamos el signo de puntuación y lo importante es que estés separando verbos. Eso es lo que nos interesa. Las conjunciones coordinantes, recuerden que hay de 6 tipos, igual, ¿no? Por ejemplo, salta, pero lo hace mal, ¿no? Salta, pero lo hace mal. Tenemos acá también este nexo que está separando verbos. Ahí el primer verbo salta y el segundo verbo hace. Y acá el nexo vendría a ser la palabra pero, ¿no? Otro ejemplo. Redacta y corrige. Redacta y corrige, ¿no? Y tenemos la conjunción y que está separando verbos, ¿no? Acá tienes un verbo y otro verbo. Ya, lo importante es que ubiquemos a la conjunción y que haya tanto un verbo a la derecha como un verbo a la izquierda, ¿no? Que esté entre verbos, ya eso es lo importante. Retomamos este primer caso. Les decía que el nexo puede ser una coma, un punto y coma, un dos puntos. Sin embargo, hay que tener cuidado con las citas textuales. Ahora les recuerdo que es una cita textual. Una cita textual es repetir lo que otra persona ha dicho. Ya repito, la cita textual es repetir lo que otra persona ha dicho. O sea, acá en citas textuales no hay yuxtaposición. ¿Ya? En citas textuales no hay yuxtapuesta. Y no hay yuxtapuesta por lo siguiente, ya se llaman nexos coordinantes porque lo que hacen es separar dos frases, dos proposiciones que tienen el mismo nivel, tienen la misma jerarquía. En cambio, al encontrar una cita textual, ahí no encontramos dos proposiciones con la misma jerarquía. Miren, por ejemplo, si dijéramos, ella dijo, la cita textual se puntúa con dos puntos y comillas, ¿no? Sería así. Ella dijo, regresa. Si analizamos la cita textual, tenemos el sujeto ella,
El verbo dijo, ¿y qué es lo que ella dijo? Regresa, ¿no? Y este verbo regresa estaría cumpliendo la función de objeto directo. Por lo tanto, en una cita textual, lo que va dentro de la cita, si hay un verbo, es una oración subordinada, ¿ya? O proposición subordinada. No es coordinada, sino subordinada, ¿bien? Cuando el nexo es una coma, un punto y coma, un dos puntos, recuerda que a la oración compuesta se la va a conocer como yuxtapuesta. ¿Ya? Esta será una oración compuesta por yuxtaposición. Cuando el nexo es una conjunción coordinante, la oración compuesta se va a llamar conjuntiva. Es una oración compuesta conocida como conjuntiva. Y como el nexo es coordinante, tanto a la yuxtapuesta como a la conjuntiva se las conoce como oraciones compuestas coordinadas. Oraciones compuestas coordinadas. Bien. Repito, lo único que tienes que hacer es ubicar las conjunciones, el nexo, y luego revisar que separe verbos. Si no separa verbos, entonces no es una oración compuesta. Por ejemplo, si dijéramos, se estrenó mi serie favorita, dos puntos, Batman. O sea, ahí hay dos puntos, pero después de dos puntos no aparece un verbo. Al no aparecer un verbo, entonces no es una oración compuesta, ¿ya? Pedro y Pablo juegan en el campo. Pedro y Pablo. Hay una I, pero no está separando verbos. Por lo tanto, no es una oración compuesta. Bien. Eso sería todo con respecto a las oraciones compuestas coordinadas. Ya lo que nos va a llevar más tiempo es el segundo tipo de oración compuesta, que vendría a ser las subordinadas. Entonces, ahí vamos a ver. Acá, oración compuesta subordinada. Así como es necesario que en las coordinantes encontremos los nexos, en las conjunciones subordinadas también es muy importante que ubiquemos los nexos. Es súper relevante la ubicación de los nexos. Entonces comenzamos así, hablando de los nexos subordinantes. Los nexos que subordinan se presentan en dos casos. ¿Ya? En primer lugar, tenemos a los relativos. Recuerden, hemos hablado de los relativos en adverbios relativos, en pronombres relativos y en determinantes relativos. ¿No? En 3 clases hemos hablado de los relativos. Si te has olvidado, acá los coloco, ¿ya? Los relativos son las palabras cual, quien, cuyo, como, cuándo, cuánto, dónde, a dónde. Bueno, el a dónde es lo mismo que dónde, ¿ya? Esos son los relativos, ya que cual, quien, cuyo, cómo, cuándo, cuánto, dónde y a dónde. Me pregunta Damaris, profe, ¿qué diferencia hay entre yuxtapuesta y coordinada? No hay ninguna diferencia. La yuxtapuesta es una coordinada, ¿ya? La yuxtapuesta es coordinada, ¿no? Ahí sí dice yuxtapuesta coordinada. La conjuntiva también es coordinada. Tanto la yuxtapuesta como la conjuntiva son coordinadas. Retomamos esta parte. Los nexos subordinantes son los relativos que, cual, quién, cuyo, cómo, cuándo, cuánto, dónde y a dónde. Y el otro nexo subordinante vendría a ser la conjunción subordinante.
que también es un tema del cual ya hemos hablado. Las conjunciones subordinantes. A ver, y las conjunciones subordinantes son muy importantes porque nos van a permitir abreviar mucho con respecto de la ubicación de las oraciones subordinadas. Recuerden, dentro de las conjunciones subordinantes tenemos a la conjunción concesiva, tenemos a la concesiva, tenemos a la condicional, a la consecutiva, a la completiva, a la comparativa, tenemos a la conjunción causal y final. Modal también, pero la modal no es tan relevante para este caso porque tenemos a la palabra como que nos indica un modo. Y entonces aquí no hay importancia con la modal. Acá les decía la causal y la final. A ver, ejemplos para que recuerden. La conjunción concesiva es aunque, a pesar de que, por más que. La condicional sí, siempre que. La consecutiva estoy tan cansado que, tiene tanta hambre que. La completiva solamente son dos, que y sí. La comparativa yo soy más alto que tú, menos alto que tú. La causal estoy cansado porque, tiene sueño porque. Y la final se fue para qué, regresó para qué, etc. La ubicación de estas conjunciones nos va a ayudar muchísimo, les decía, a abreviar y reconocer el tipo de subordinada. Cuando el nexo es una concesiva, la subordinada es adverbial. Con la condicional también es adverbial, con la consecutiva también es adverbial, con la comparativa también es subordinada adverbial, con la causal también es subordinada adverbial, con la final también es una subordinada adverbial. Solo no es adverbial con las subordinadas completivas. Ya con las conjunciones completivas necesariamente es una subordinada sustantiva. Recuerden que en esa clase yo les dije que era muy importante que ustedes memorizaran el reconocimiento de las conjunciones completivas porque nos va a permitir también reconocer con más rapidez a las subordinadas sustantivas. Si te has olvidado, a ver rápidamente, las conjunciones completivas se reconocen reemplazando con la palabra eso. Ya, estos son los nexos subordinantes, los relativos y las conjunciones subordinantes. A ver, en segundo lugar, vamos a hablar sobre la estructura de la subordinada, de la oración subordinada. ¿Qué estructura presenta? Ponemos estructura de la oración subordinada. A ver, tenemos dos formas en las que se va a presentar las proposiciones subordinadas. En primer lugar, si encuentras al nexo, ya, al NS nexo subordinante, ya, NS es el nexo subordinante. Si encuentras al nexo subordinante al inicio, delante de los verbos, el verbo más cercano vendrá a ser un verbo subordinado y el más alejado vendrá a ser el verbo principal. O sea, es nexo subordinante, verbo subordinado y verbo principal. Ya, nexo subordinante, verbo subordinado y verbo principal. Por ejemplo, si dijéramos, quien mucho abarca, poco aprieta, y a quien mucho abarca, poco aprieta. Fíjense, acá encuentran ustedes a la palabra quien como nexo.
Y luego encontramos a los verbos abarca y aprieta. Como el nexo está delante de los verbos, el más cercano a abarca es el verbo subordinado y el más alejado será el verbo principal. Eso es nexo subordinante, verbo subordinado y verbo principal. Lo que nos interesa con esta ubicación es encontrar a las oraciones subordinadas o a las proposiciones subordinadas. ¿Ya? La proposición subordinada incluye al nexo subordinante y al verbo subordinado. Entonces, mi proposición subordinada será quien mucho abarca. Ya, esa vendría a ser la proposición subordinada. Quien mucho abarca. Bien. Repito, si el nexo subordinante está delante de los verbos, el más cercano es el verbo subordinado y el más alejado es el verbo principal. Y la proposición subordinada incluye al nexo subordinante y el verbo subordinado. Ya, esa es la primera forma en la que va a aparecer la proposición subordinada. La segunda estructura que va a tener esta proposición es cuando el nexo se encuentra en el medio. Y así tienes al nexo subordinante en el medio de los verbos. El verbo de adelante es el verbo principal y el verbo que va después es el verbo subordinado. Ya, verbo principal, nexo subordinante y verbo subordinado. Repito, si el nexo está en el medio de los verbos, el de la derecha es el principal y el de la izquierda es el verbo subordinado. Y la proposición subordinada incluye al nexo subordinante y al verbo subordinado. Ya, esta segunda forma es más sencilla, ¿no? Por ejemplo, te juro que te está mintiendo o te juro que te miente. Bien, entonces acá tienes la palabra que como nexo, juro verbo y miente verbo. Como el nexo está entre los verbos, el de adelante es el principal y el que va luego es el subordinado. Y la proposición subordinada, recuerda, desde el nexo hasta la parte final, que te miente, ¿no? Esa es la proposición subordinada. Ya. Una vez que se ubica la proposición subordinada, lo que tenemos que hacer ahora es determinar qué tipo de subordinada es. Si es subordinada sustantiva, adjetiva o adverbial. Tanto la adjetiva como la adverbial ya las hemos visto de alguna forma, ya sabes cómo son las adverbiales. Y las adjetivas las hemos explicado en la frase nominal o en el sujeto. Porque recuerden que hemos visto sujetos complejos, ¿no? Que son aquellos sujetos que tienen modificadores indirectos y un tipo de modificador indirecto es la subordinada adjetiva llamada también relativa. Además, teóricamente es poco también sobre la subordinada adjetiva y la adverbial. Lo que nos va a llevar más tiempo es hablar sobre las subordinadas sustantivas. ¿Sí? Así que comencemos con las subordinadas sustantivas. Acá le ponemos proposición subordinada sustantiva. Proposición subordinada sustantiva, ¿no? Se abrevia como PSS, ¿no? PSS. Proposición subordinada sustantiva, sí. Esa es la abreviatura. Dentro de la proposición subordinada sustantiva, en principio se reconoce a esta subordinada cambiándola por los pronombres yo, tú, él, algo, eso. Equivale a los pronombres yo, tú, él, algo, eso. O sus femeninos y plurales. Y en segundo lugar, desempeña las funciones de la frase nominal. Precisamente por eso se llama subordinada sustantiva, porque tiene las mismas funciones de la frase nominal.
Y recuerden que una frase nominal tiene como núcleo a un sustantivo o a un pronombre. ¿Bien? Por eso es que la subordinada equivale a un pronombre. A ver, para que recordemos, ¿cuáles son las funciones que desempeña la frase nominal? En primer lugar, ya tenemos a la función más, pero más reconocida, que es la de sujeto, ¿no? La frase nominal es el sujeto de la oración. Por ejemplo, si dijéramos, es necesario que lo expliques. Es necesario que lo expliques, ¿no? Acá tienes al verbo es, que viene el verbo ser, necesario es el atributo, y es necesario eso. O sea, que lo expliques es la subordinada sustantiva en función de sujeto. Fíjate que equivale a la palabra eso. Es necesario eso. Ya también podría ser objeto directo la subordinada sustantiva. También es objeto directo. Por ejemplo, dime si vendrás mañana. Dime si vendrás mañana, ¿no? Acá tenemos a la subordinada desde el nexo sí hasta la parte final, ¿no? Entonces todo equivale a la palabra eso. Dime eso. Y desempeña la función de objeto directo, ¿no? Dímelo, ya, dímelo. Sí, también puede ser, como lo puse por acá, también puede ser una cita textual. Tenemos también al objeto indirecto, ¿no? Objeto indirecto. Recuerden, cuando es objeto indirecto, necesariamente está encabezado por la preposición a. Si no hay una a, entonces no puede haber objeto indirecto como subordinada. Por ejemplo, le entregué el sobre a quien lo pidió. Le entregué el sobre a quien lo pidió. Pues acá sería a quién le entregué el sobre, a quien lo pidió. Le entregué el sobre a él. Le entregué el sobre a ella. Y eso es un objeto indirecto. También puede ser un atributo. Ya también podría ser atributo. Recuerden, si es atributo, el verbo tiene que ser un verbo copulativo. Por ejemplo, Susi fue quien me ayudó. Susi fue quien me ayudó. Aquí está la subordinada sustantiva, quien me ayudó. Y fue es el verbo copulativo, ¿no? De ser. Susi fue, bueno, no suena muy bien, pero es así, ¿no? Ella. Luego tenemos como complemento agente. Recuerden, el complemento agente solo puede aparecer con voz pasiva, ¿no? De ser más participio. Complemento agente solo con voz pasiva. Por ejemplo, los alumnos fueron, no va a alcanzar espacio, un ratito. Por ejemplo, podría ser así, Liz fue evaluada por quien corresponde. Acá tienes el verbo ser más participio, verbo de voz pasiva, y la subordinada sustantiva sería quien corresponde. Ya. Liz fue evaluada por él o por ella. Ese es complemento agente. También podría ser
También podría ser un circunstancial. También podría ser un complemento circunstancial. A ver, por ejemplo, lo abrió con lo que tenía en la mano. Lo abrió con lo que tenía en la mano. Acá será, lo abrió con eso. ¿No? Lo abrió con eso. Ese es el circunstancial. También puede ser un vocativo. Solo que recordemos que el vocativo no es una función sintáctica en sí, porque el vocativo no está dentro de la oración, ¿no? Sino que el vocativo es para llamar la atención del receptor. Y no te olvides de que se aísla mediante comitas, ¿no? Por ejemplo, el que está de pie. El que está de pie. Siéntese. ¿No? Entonces acá la subordinada sería, en función del vocativo, el que está de pie. Esa sería la subordinada, ¿no? Tú, siéntate. Ya, esas son todas las funciones que va a desempeñar la subordinada sustantiva. Ya son las funciones de las que hemos hablado. ¿Ya? Hay otras funciones más, ya pero eso voy a hacer en la siguiente pizarra. Hay otras funciones más que desempeña la subordinada sustantiva, pero están vinculadas a otro tipo de tratamiento de la subordinada sustantiva. Y evidentemente en una oración podría aparecer más de una subordinada sustantiva. ¿Ya? Repite, en una oración podría haber más de una subordinada sustantiva, ¿ya? Por ejemplo, si dijéramos, eh, quien llegó tarde fue quien te denunció. Quien llegó tarde fue quien te denunció, ¿no? Acá tienes la primera, quien llegó tarde, y la segunda, quien te denunció. Como el verbo es copulativo, acá el primero viene a ser el sujeto y el segundo vendría a ser el atributo. El atributo. Normalmente no nos ponen tipos de oraciones en las que haya más de una subordinada, normalmente, digo normalmente, salvo bueno, al examen de medicina, ¿no? A los que van a medicina. Ahí el nivel de las oraciones subordinadas es un poquito mayor. Bien, han puesto textos largos para determinar varios tipos de subordinadas y por esas razones que hay que tener cuidado con ese tema. Y repito, estas son las funciones sintácticas que tenemos de la frase nominal, pero hay otras tres funciones de las que vamos a hablar en la siguiente pizarra que se vincula a otro tipo de estructura. Bien, hasta acá, jóvenes, ¿habrá alguna consultita, alguna aclaración que hacerles? Si no hay ninguna, por favorcito, su captura para continuar. No ha acabado la subordinada sustantiva, por si acaso. Ya seguimos con la subordinada sustantiva.
Sí, Adira, el objeto directo y el indirecto se ubican igual como se ubican en las oraciones simples, no hay ninguna diferencia. Solo que en este caso el objeto directo tiene un verbo y el objeto indirecto tiene un verbo. Nada más, todo es lo mismo, todo es exactamente igual. Todo es exactamente igual. Ya solo que en estos casos los objetos directos o indirectos presentan verbo. Esa es la única distinción que podríamos tener con la clase pasada. Por ejemplo, dime la verdad es objeto directo, ¿no? La verdad es una frase nominal. Si hubiera dicho dime que no me mientes es objeto directo y que no me mientes es una subordinada sustantiva. Es exactamente igualito, solo que acá hay verbo. A ver, yo les mencioné que la subordinada sustantiva desempeña la función de objeto directo, indirecto, sujeto, etc., ¿no? Pero les he dicho que tenían otras funciones sintácticas más. A ver, esta función sintáctica se vincula o recibe el nombre de término de preposición. Vamos a poner así. Proposición subordinada sustantiva como término de preposición. A ver, se llama término de preposición a cualquier tipo de frase, palabra, oración que vaya luego de una proposición, de una preposición. Por ejemplo, la casa de mi tía. El término de preposición sería mi tía, ¿no? Que va luego de la preposición de. El árbol con frutos rojos, ¿no? El término de preposición sería frutos rojos, ¿no? Porque va luego del con. Mi casa de allá, ¿no? Allá sería el término de preposición porque va luego de la preposición, nada más. Solo que en este caso el término de la preposición es una subordinada sustantiva. Entonces, la estructura de este término de preposición es más o menos así. Vas a encontrar un núcleo, luego viene la preposición y luego viene la proposición subordinada sustantiva. Repito, hay un núcleo,
luego viene la preposición y luego aparece la proposición subordinada sustantiva. Esta preposición va a depender del núcleo. ¿Ya? Y la estructura va a depender siempre del núcleo y va a recibir el nombre del núcleo. Tenemos tres casos. Tenemos en primer lugar, ya, en primer lugar encontramos al complemento de nombre. Ya, complemento de nombre. A esta subordinada sustantiva se le llama complemento de nombre porque hace exactamente eso, va a complementar la información de un sustantivo, o sea, de un nombre. Acá sería amplía la información del sustantivo. ¿Ya? Amplía la información del sustantivo del nombre. A ver, por ejemplo, tenemos la oración. El miedo a fallar me detiene. El miedo a fallar me detiene. ¿Ya? Esta es nuestra subordinada. Tienes acá fallar. El miedo a fallar me detiene. Esta es la subordinada sustantiva. Esta subordinada sustantiva se ubica luego de la preposición a. Y esta preposición está luego de miedo. Y miedo, ¿qué cosa es? Miedo es un sustantivo. Por eso se llama complemento de nombre o complemento de sustantivo. Amplía la información al sustantivo. A ver, en segundo ejemplo, tuvo el presentimiento de que irías. Tuvo el presentimiento de que irías. Aquí está la subordinada, tuvo el presentimiento de eso. Esta es la subordinada sustantiva, está luego de una preposición y esta preposición está luego de presentimiento. Y presentimiento es un sustantivo. Bien, eso es complemento de nombre, es una subordinada sustantiva que va luego de una preposición y esta preposición va luego de un sustantivo. A ver, en segundo lugar tenemos a la subordinada sustantiva como complemento de adjetivo. Complemento de adjetivo. En este caso, amplía la información de un adjetivo. Ya, amplía la información del adjetivo. Por ejemplo, estoy seguro de que volverás. Estoy seguro de que volverás. O sea, que está la subordinada, estoy seguro de eso. Y aquí la subordinada sustantiva, acá está la preposición y está luego de seguro, que es un adjetivo, ¿no? Subordinada sustantiva como complemento de adjetivo. A ver, otro ejemplo más. Parece alegre de que vuelvas. Parece alegre que vuelvas. Acá está de nuevo la subordinada sustantiva, que vuelvas, parece alegre de algo, parece alegre de eso. Aquí está la preposición y está luego de alegre, que es un adjetivo. Bien, y por último, dentro de este caso, tenemos al complemento de verbo. Y hace exactamente lo mismo,
que en los dos casos anteriores, pero se ubica luego de un verbo. Complemento de verbo. A ver, por ejemplo, me alegré, me alegré de que vinieras. Me alegré de que vinieras. Me alegré de que vinieras. Sería así, ¿no? Me alegré de eso. Me alegré de eso. Porque está la preposición y está luego de alegré, que es un verbo, ¿no? Me alegré de algo, me alegré de eso. Otro ejemplo. A ver, se olvidó de que te fuiste. Acá será, se olvidó de algo, se olvidó de eso. La subordinada sustantiva, acá está la preposición y está luego del verbo, ¿no? A ver, este punto de la subordinada sustantiva como término de preposición se vincula directamente con otro tema. A ver, me preguntan, profe, ¿siempre va acompañado de un qué o de un de qué? Eh, mm, si te refieres a esto, o sea, tiene que aparecer una preposición. Normalmente es la preposición de, ya normalmente, ya, pero no siempre. A ver, les decía, este punto, complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo, se vincula con un subtema muy importante de esta parte, que es queísmo y dequeísmo. ¿Ya? Justamente, a ver, vamos a recordar esos puntos. Vamos a poner una pequeña nota, observación, etc. Es así. Si se elimina la preposición, si se elimina la preposición, se incurre en queísmo. Si se elimina la preposición, se incurre en queísmo. El queísmo no es usar la palabra que, por si acaso. Queísmo es usar de manera incorrecta la palabra que, eliminando la preposición que le precede a la palabra que. Ya cuando se elimina la preposición que le precede a la palabra que, eso es un queísmo. O sea, la preposición es obligatoria, por eso se llama término de preposición. No hay que eliminar a la preposición. Ya es necesaria la preposición. Pero si yo dijera, por ejemplo, tuve el presentimiento que irías, estoy seguro que volverás, parece alegre que vuelvas, me alegré que vinieras, se olvidó que te fuiste, eso sería un queísmo, porque la preposición es muy, pero muy importante, y es muy importante. No, tiene que ir en esa estructura, Damaris. En esa estructura tiene que aparecer, ¿ya? Núcleo, preposición y subordinada sustantiva. Entonces, acá repito, si eliminamos la preposición, estamos incurriendo en queísmo. Y el dequeísmo es lo contrario. El dequeísmo es si se le agrega una preposición de manera incorrecta, si se le agrega una preposición, vamos a decir así, innecesaria, ya, innecesaria, se cae en dequeísmo. Ya se cae en dequeísmo. Y el dequeísmo es un error bastante frecuente, ¿ya? Por si acaso. El dequeísmo está bastante frecuente en nosotros. Es muy probable que seas dequeísta. Es muy frecuente el dequeísmo. Ya no importa el estrato social, el nivel educativo, nada. El dequeísmo es muy, pero muy frecuente
en las personas en general, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos si está bien o si está mal usar la palabra que o si se debe usar la palabra de qué? ¿Cómo sabemos cuál de las dos preposiciones utilizar? ¿Cuál de las dos formas utilizar, perdón? Ya lo notamos. Es más o menos así. La palabra que puede reemplazarse por eso o algo, ¿ya? Y el de que puede reemplazarse por de eso o de algo, ¿ya? De eso o de algo. Cuando equivalga a que esa oración va a ser una subordinada sustantiva en función de sujeto o de objeto directo. En cambio, con el de que será complemento de verbo, complemento de adjetivo o complemento de nombre. ¿Ya? Uno de los tres tipos de complementos. Porque esos complementos exigen la presencia de, de la preposición. Por ejemplo, tenemos esta oración. Me alegra vuelvas. O me alegré volvieras. Creo honesta. Luego tenemos me di cuenta se iría. Olvidé vendrías y me olvidé vendrías. A ver, resolvamos estos casos. En la primera sería me alegra algo, me alegra eso. O sea, me alegra que vuelvas. Me alegré de algo, me alegré de eso, me alegré de que volvieras. Creo algo, creo eso, creo que es honesta. Me di cuenta de algo, me di cuenta de eso, me di cuenta de que se iría. Olvidé algo, olvidé eso, olvidé que vendrías. Me olvidé de algo, me olvidé de eso, me olvidé de que vendrías. Bien, así. Y como se pueden dar cuenta, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con este verbo, con el verbo olvidar. No es lo mismo olvidar que olvidarse. Ya es olvidé el bolso, pero me olvidé del bolso. Olvidé su nombre, pero me olvidé de su nombre. Ya olvidó su nombre, pero se olvidó de su nombre, ¿ya? Con el verbo olvidar, si lleva un metesenos, un pronombre, ya es con el de que. Si no está el metesenos, con el verbo olvidar, es con la palabra que. Ya olvidé algo, pero me olvidé de algo, ya me olvidé de algo. Normalmente, como me preguntaron antes, el queísmo y el dequeísmo está vinculado con la preposición de, pero también se puede vincular con la preposición en, ¿no? Por ejemplo, se fijó en algo, se fijó en eso, ya se fijó en que lo seguían. Ya se fijó en que lo seguían. Así. Bien, y para ir terminando con la oración subordinada sustantiva, entonces también tenemos lo siguiente, ¿ya? Que el infinitivo puede encabezar, el infinitivo puede encabezar a una
proposición subordinada sustantiva. El infinitivo puede encabezar a una proposición subordinada sustantiva. Y por eso es muy importante que recuerden las perífrasis verbales. Yo les dije que era relevante, muy necesario que sepan reconocer a las perífrasis verbales del infinitivo, porque nos permite diferenciar con rapidez si es o no es una subordinada. A ver, miren, tenemos las oraciones quiero jugar, debo jugar, debo jugar, solía pasear y deseo pasear. Solía pasear y deseo pasear. Ahí tenemos 4 oraciones. De estas 4, hay 2 que son perífrasis y las otras 2 son subordinadas sustantivas. En quiero jugar, acá tienes el infinitivo jugar. El infinitivo no forma perífrasis con la palabra querer. Aquí no hay perífrasis verbal. Por lo tanto, quiero es el verbo y jugar sería una proposición subordinada sustantiva. ¿Ya? Es una subordinada sustantiva. Quiero jugar, lo quiero. En cambio, en debo jugar, jugar sí forma perífrasis con deber. Por lo tanto, esto es una perífrasis verbal. Acá el infinitivo forma parte del verbo. En quiero jugar, el infinitivo no forma parte del verbo. En solía pasear también hay una perífrasis verbal, porque soler es el auxiliar del infinitivo, es un verbo auxiliar. Y ahí te será una perífrasis verbal. En cambio, en deseo jugar, desear no es un verbo auxiliar. Deseo es el verbo, ¿ya? Deseo es el verbo. Y pasear sería la proposición subordinada sustantiva. Si el infinitivo no forma perífrasis, puede ser una subordinada, normalmente es una subordinada sustantiva, ¿ya? Por eso es muy importante que encontremos a las perífrasis verbales. Me preguntan, profe, ¿y siempre va adelante o también puede ir después de la oración? Ah, eso ya me preguntaste antes. Y sí respondí. Tiene que estar en principio, no entiendo bien tu pregunta, pero si te refieres a esta estructura, tiene que estar así. Núcleo, preposición y sustantivo. No entiendo a qué te refieres, siempre va adelante o también puede ir después de la oración los complementos. O sea, el complemento está dentro de la oración. O sea, dentro de la oración, si eso te refieres. O sea, si es complemento, tiene que estar dentro de la oración. No logro entender el verbo. Ah, claro, del verbo es otra cosa, ¿no? No, puede ir antes o puede ir después, ¿ya? Pero esta estructura tiene que ser así. Núcleo, preposición, subordinada sustantiva. El objeto directo, el indirecto puede ir antes o puede ir después. No interesa dónde vaya, ¿no? Bien, con esto estaríamos terminando la parte de la subordinada sustantiva, que es la más extensa, como se han podido dar cuenta. Ahora vamos a hablar sobre la subordinada adjetiva, ¿ya? A ver, 4, 4, subordinada adjetiva. Y es una subordinada de la que ya hemos visto y hemos hablado en otra sesión, no debería ser complicada. Ya, su nombre es subordinada adjetiva o de relativo. ¿Ya? Porque el nexo que va a llevar esta subordinada adjetiva es un pronombre o un determinante relativo o un adverbio relativo. ¿Ya? Pues acá, esta subordinada adjetiva desempeña la función de modificador indirecto. ¿Ya? Es un modificador indirecto. Es decir, ya para que lo recuerdes, es decir, modifica, modifica al núcleo de la frase nominal. Y recuerda que el núcleo de la frase nominal es un sustantivo o un pronombre. ¿Ya? El núcleo de la frase nominal es el sustantivo o el pronombre.
Ver, sustantivo o pronombre, ¿ya? Las subordinadas adjetivas se van a subdividir en dos clases. ¿Ya? La primera clase de la subordinada adjetiva se denomina adjetiva explicativa. ¿Ya? Adjetiva explicativa. Explicativa. La explicativa es aquella subordinada que va a ubicarse entre comas. ¿Ya? Va entre comas. Ya va entre comas. Por ejemplo, el joven, coma, que está de pie, el joven que está de pie es mi hijo. El joven que está de pie es mi hijo. Entonces acá tienes la frase que está de pie ampliando la información de este sustantivo, ¿no? Joven. Es una subordinada adjetiva explicativa. Otro ejemplo. La casa, coma, donde vives es, la casa donde vives queda cerca. Acá tenemos esta expresión, donde vives modificando al sustantivo casa. No, donde vives modifica el sustantivo casa. Ya, es una subordinada adjetiva explicativa. En segundo lugar tenemos a la especificativa. Ya, especificativa. La especificativa va sin comas. Ahora, se llama especificativa porque hace eso, especificar, ¿no? Tenemos un grupo, dentro de ese grupo se escoge uno. ¿Bien? La especificativa no lleva comas. Pues tenemos por acá, por ejemplo, el lugar a donde vas. El lugar a donde vas. El lugar a donde vas es tenebroso. Acá tienes a donde vas, va sin comas y está modificando al sustantivo lugar. O si no, la forma como habla asusta. La forma como habla asusta, ¿no? Acá tienes cómo habla modificando al sustantivo forma. A ver, un último ejemplo. La razón por la que te llamó no la conozco. La razón por la que te llamó no la conozco. Acá tienes por la que te llamó, ampliando la información del sustantivo razón. Bien, esa es la única diferencia en cuanto a su escritura. Hay una diferencia semántica también, pero no vamos a ahondar en ello porque no corresponde. Quizás en puntuación sí lo hablemos, pero es principalmente, ¿ya? Si va con comas, explicativa. Si no lleva comas, especificativa. ¿Bien?
Esta vendría a ser la subordinada adjetiva o subordinada de relativo. Pasamos al quinto tipo, al quinto punto, que vendría a ser la subordinada adverbial. Y recuerden que en la pizarra anterior les dije que la subordinada adverbial tenía principalmente como nexo a una conjunción subordinante, ¿no? Pero antes de ello, a ver, la subordinada adverbial, un ratito, tiene dos tipos de nexos, ¿ya? Vamos a hablar del primer tipo de nexo. Su nexo es un adverbio relativo. Su nexo es un adverbio relativo sin antecedente. Ahora les pongo ejemplos para que sepan qué cosa es esto de sin antecedente. A ver, por ejemplo, eh, iré al lugar a donde vayas. Entonces, acá tienes a donde como adverbio relativo, ¿no? A donde vayas es la subordinada. Y toda esta frase está ampliando la información del lugar, que es un sustantivo. Entonces, esta subordinada vendría a ser una subordinada adjetiva. Es una subordinada adjetiva. Si borráramos el antecedente, o sea, si borráramos la palabra lugar, la oración nos quedaría así, ¿no? Iré a donde vayas. Iré a donde vayas. Y ahora esta expresión, a donde vayas, ya no es una subordinada adjetiva, sino se ha convertido en una subordinada adverbial. Y un detalle muy importante, las adverbiales reciben el nombre de su nexo. Como la palabra a donde me indica el lugar, la subordinada adverbial se llamará del lugar o subordinada locativa, ya, del lugar o locativa. Subordinada adverbial del lugar o subordinada locativa. Otro ejemplo. Mañana cuando vuelvas, seré feliz. Y en este caso, esta expresión, cuando vuelvas, está ampliando la información de mañana y por lo tanto es una subordinada adjetiva. Ya, subordinada adjetiva, ¿no? Porque amplía la información de mañana. Pero si hubiéramos dicho y eliminamos la palabra mañana y nos quedamos con cuando vuelvas, seré feliz. Entonces, acá esta expresión, cuando vuelvas, ya no es una subordinada adjetiva, porque no hay antecedentes, sino se convierte en una subordinada adverbial, ¿ya? Vendría a ser una subordinada adverbial. Ya, ese es nuestro primer tipo de nexo, los adverbios relativos. Pero también les había mencionado que tiene como nexo a una conjunción subordinante, salvo la completiva, ¿no? Tiene como nexo una subordinante, salvo la conjunción completiva. Ponemos, su nexo es una conjunción subordinante, ¿no? Con la excepción de la completiva. Ya, salvo la completiva. Por ejemplo, una oración como, si regresas temprano, nos vamos.
a la fiesta. Si regresas temprano, nos vamos a la fiesta. Acá tienes la palabra sí como conjunción subordinante. Todo esto vendría a ser una subordinada adverbial. Y como la palabra sí es una conjunción condicional, esta subordinada adverbial se llamará subordinada adverbial de condición, ¿no? O condicional. A ver, otro ejemplo. Regresó porque la llamaron. Regresó porque la llamaron. Tienes acá porque como nexo y la subordinada adverbial sería porque la llamaron. ¿Ya? Y como tienes la palabra porque, que es una conjunción causal, esta subordinada adverbial será causal. ¿Ya? Una adverbial causal. A ver, otro ejemplo. Aunque la llamaron, no regresó. Aunque la llamaron, no regresó. Tienes la palabra aunque, que es una conjunción concesiva, y esta vendría a ser una subordinada adverbial concesiva. Bien, así como los demás, ¿ya? Y por último, así como en el caso de las subordinadas sustantivas, el infinitivo encabeza una subordinada sustantiva, acá también el gerundio puede encabezar a una subordinada adverbial. El gerundio puede encabezar a una subordinada adverbial. Igual que el infinitivo, siempre que no forme perífrasis verbal. Siempre que no haya perífrasis verbal. ¿Ya? Igualito, es la misma idea. Solo que acá con gerundio. Por ejemplo, cantando, la enamoré. Cantando, la enamoré. Acá tienes al gerundio cantando. Ya cantando es el gerundio y esta sería la subordinada adverbial modal. ¿No? Subordinada adverbial modal. A ver, un ejemplito más. Siempre camina silbando. Siempre camina silbando, ¿no? Acá tienes silbando como gerundio. Y esta es una subordinada adverbial modal. Bien, jóvenes, con eso estaríamos terminando la parte teórica. ¿Tendrán alguna consultita, alguna aclaración que hacerles sobre las subordinadas? Ya, muy bien. Hemos tocado todo, incluso queísmo y dequeísmo, ¿ya? Esa parte en que, a ver, ¿podrías preguntarme bien, Esther? Profe, ¿podría repetir esa parte en que? No entiendo tu pregunta. Me dices, ¿podría repetir esa parte en que? Esa parte en que me olvidé de que lo seguían. Allá. Me olvidé de que lo seguía. Allá, se fijó. Se fijó en algo, se fijó en alguien. Tú te fijas en sus ojos, te fijas en su dinero, te fijas en su actitud. No decimos se fijó su actitud, se fijó su dinero, ¿no? Sino
nos fijamos en algo. ¿Ya? Por eso es que aparece con en, nada más. Ya todo depende del verbo. Normalmente les decía es con la preposición de, salvo el verbo fijarse, ¿no? Nos fijamos en algo. Porque no se dice, se fijó de que lo seguían. No es te fijas de su dinero, te fijas en su dinero, te fijas en sus ojos, te fijas en su actitud, no te fijas de su actitud. No tendría sentido decir se fijó de su actitud. Se fijó en su actitud. Bien, así. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna consultita más? Muy bien. A ver, si no hay ninguna consulta, porfa, voy a lavarme las manos, regreso y cualquier duda que tengan lo escriben nada más para responder. En 5 minutos cotejamos, jóvenes.
La subordinada adjetiva modifica siempre un sustantivo, la adverbial nunca. La adjetiva siempre está con sustantivos, siempre. Las adverbiales nunca están con sustantivos. En 2 minutitos cotejamos. No, Esther, no, 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 no. Puedes mirar mis ejemplos. Me alegra, dice, me alegra que vuelvas. Y luego dice, me alegré de que volvieras. ¿No? O sea, no generalices, Esther, solamente he puesto esa diferencia en olvidar y olvidarse. ¿No? Si hubiera sido así, yo lo tendría que haber indicado. ¿Ya? No, no, ahí sí no se puede generalizar. O sea, normalmente ocurre eso, Esther, normalmente, pero no es que sea una regla que siempre vaya a ocurrir, que cuando tengo un pronombre mete senos le agregue un de que o un en que, no. Normalmente ocurre, pero no siempre, ya, no siempre.
A ver, estimados y estimadas, vamos a ir marcando para que nos alcance tiempo si hay alguna consulta más. En la primera pregunta nos piden coordenadas yuxtapuestas, ¿no? Miren, directamente la 3 no podría ser, porque para que sea yuxtapuesta tiene que haber un signo de puntuación y en la 3 no hay ningún signo de puntuación. Eliminamos la que diga 3, beso, casa. La 4 tampoco, porque si bien es cierto hay una coma, pero aparece con la palabra pero. La palabra pero tiene más relevancia que esa comita. La coma aparece porque pero lo exige. Exige su presencia. Entonces, clave, avión, 1 y 2. Me miró, sonrió, me abrazó sin decir nada. Siempre llegas tarde y nadie cree en tus excusas. Bien, esa. 1, avioncito. En la 2, también nos piden yuxtapuesta. No puede ser la A igual por la misma razón, no hay signo de puntuación. La B podría ser, pero también acá aparece un pero. La clave escasa. Los rayos caían, los truenos se escuchaban a lo lejos. No puede ser dedo porque en dedo el nexo es aunque, que es una conjunción subordinante. Y no puede ser enano porque no hay ningún signo de puntuación. Ninguno, no ninguno, ninguno. Los 2, casita. En la 3, nos piden no que marquemos yuxtapuesta, no conjuntiva, sino en general, una compuesta coordinada. En avión dice, Jorge va a regresar de todas maneras, pero no hoy, sino mañana martes. Esa no puede ser, porque después de la palabra pero no hay verbo. Recordemos que tiene que haber un verbo. Ella solo quiere estudiar, pero quiere es el verbo y estudiar es una subordinada, ¿no? Recuerda que acá yo les puse quiero jugar, quiere estudiar, subordinada sustantiva. Luego, siempre que sea necesario, aquí siempre que es una conjunción condicional, por lo tanto no puede ser la clave. La clave es la D de dedo. Voy a terminar este trabajo, cual lo acordado, más será hecho mañana. Y es la palabra más que equivale a pero, ¿no? Pero será hecho mañana. 4, la D de dedo. 4, la D de dedo. A ver, ¿por qué razón? Dice, los niños jugaron en el parque y luego verandaron en casa. ¿Presenta una copulativa? Sí. La I es una conjunción copulativa. No me llamó ni escribió en todo el día. ¿Es una oración coordinada? Sí. ¿Copulativa? Sí. ¿Con valor negativo? Sí, ¿no? La palabra ni tiene valor negativo, pues, ¿no? Ni tú ni él, por ejemplo. ¿Vienes conmigo o prefieres quedarte? ¿Es una coordinada hilativa? No, no es hilativa, ¿no? La O es una disyuntiva. Llegó tarde, pero logró dar su exposición. ¿Es una coordinada adversativa? Sí, pero es adversativo. Bien estudias, bien trabajas. ¿Es una coordinada explicativa? No, distributiva. No, bien, bien. Repito entonces, 4, la D de dedo. En la 5 nos piden que relacionemos. No aprobó el curso, mas lo intentó hasta el final. Esa es adversativa, ¿no? Algunos llegaron temprano, es decir, estaban muy motivados. Esa es una explicativa. Y ya limpia la sala y estudia con sus hijos. Esa vendría a ser una distributiva. No firmó el contrato, por tanto se anuló el acuerdo. Esa es una hilativa. Entonces ahí para relacionar sería la clave enano. 5, la E de enano. En la 6 nos piden subordinada sustantiva en función de objeto directo. No puede ser la A, porque el verbo es. Verbo es. ¿Qué es el verbo es? Viene de ser. Y el verbo ser es un verbo copulativo. Los verbos copulativos no tienen objeto directo, por esa razón, eliminado. Nos preocupa que no haya llegado aún. Podría ser. Ella sabía que él mentía. Ella sabía eso. Podría ser. Que no lo entendías. Podría ser. Enano no puede ser, porque el verbo es copulativo. Estaba, verbo copulativo. Entonces, tenemos 3 posibilidades. Beso, casa y dedo. Pero fíjate, en casa el sujeto es ella. Ella sabía eso. Ella lo sabía. La clave es casa. No puede ser beso porque no equivale a lo, nos lo preocupa. No me lo sorprende en dedo, ¿no? No podría ser.
En beso, que no haya llegado aún, es el sujeto. Y en dedo también, que no lo entiendas, es el sujeto de la oración. Bien, 6, casa, 7, avión. ¿Por qué no puede ser beso? Fíjate, primero te pide que la subordinada cumpla la función de sujeto. En beso, el sujeto es el profesor. En casa, el sujeto es Marianita. En dedo, el sujeto es Tácito, nosotros. Y en enano, el sujeto es Pedro. Por lo tanto, el sujeto, la clave tendría que ser avión. Que llegues temprano es importante. Eso es importante. Eso es el núcleo del sujeto. Es verbo copulativo, importante atributo. No puede ser objeto directo porque el verbo ser carece de objeto directo. En la 8 nos piden que relacionemos. El profesor le dijo que estudiara más. El profesor le dijo eso. El profesor se lo dijo. En la 1 es objeto directo. 1 se vincula con la D de dedo. Que la lluvia haya parado es una buena noticia. Es el sujeto de la oración. La 2 se vincula con la A. Confío en que me ayude. Confío en eso. Entonces la 3 se vincula con la C. Mi sueño es, como ese es un verbo copulativo, que te vaya bien en la vida, vendría a ser el atributo. Entonces acá la 4 se vincula con la B. ¿Ya? Y relacionando, clave casa, clave casita. En la 9 nos piden complemento de adjetivo, avión. Les puse una oración parecida, acá, estoy seguro, y acá dice, el profesor está seguro. ¿Ya? Estoy seguro de algo, estoy seguro de eso. Ya, como seguro es un adjetivo, complemento de adjetivo. Recuerden, para que haya complemento de algo, tiene que haber preposición. En beso no hay preposición. Aparece la A, pero no hay subordinada después. En casa no hay ninguna preposición. En dedo tampoco hay ninguna preposición. Y en enano sí hay preposición en, pero luego no hay subordinados. Por eso la clave sale avioncito. En la 10 nos piden caso de decaísmo. La clave es avión. No se dice pienso de que es una buena idea, sino pienso que es una buena idea. Pienso eso, lo pienso. 11 nos piden que marquemos correcto e incorrecto. Pienso que todos deberíamos colaborar con el proyecto. Correcto. ¿Estoy seguro que llegará? No, no sé si estoy seguro que. Se dice estoy seguro de qué. Por lo tanto, la 2 es incorrecta. ¿Se percató de algo? ¿Se percató de eso? Correcta. Dicen que el gerente renunció. Dicen algo, dicen eso. Correcta. ¿Le comunicó algo? ¿Le comunicó eso? Incorrecta, porque ahí se le comunicó de qué. Entonces, la clave es avioncito en la 11. Luego, en la 12, complemento de nombre, casa, el miedo a ser decapitado. Yo les puse una oración, el miedo a fallar. Ya, complemento de nombre. 13, nos piden que relacionemos. Fíjate, en la 4 dice, mi mayor deseo es. Es verbo copulativo y luego viene la subordinada. O sea, la 4 tiene que ser atributo. La 4 se vincula con la D. Luego, estoy cansado de algo, estoy cansado de eso. La 3 se vincula con la C. Clave avión, ¿no? 4D, 3C. En la 14 nos piden circunstancial de medio. Me tranquilicé sobre tu salud. 14 enano. Me tranquilicé sobre tu salud con que me explicaras todo con calma. O sea, el hecho de que me expliques es el medio para que yo me tranquilice. No puede ser avión porque no hay subordinadas, las subordinadas de objeto directo. En beso también objeto directo. En casa también objeto directo. En dedo es subordinada adverbial, ¿no? Cuando terminaron. Y en la 15 nos piden complemento de nombre, casa. La hipótesis de qué, la hipótesis de eso, la hipótesis de algo. Solamente una aclaración. Siempre que veas la palabra cuya, cuyo, siempre es adjetiva, ¿ya? Con la palabra cuyo, cuya, siempre será adjetiva. Bien, señoritas y caballeros,
¿Tendrán alguna consulta? 15 casa. ¿Alguna duda? 14 enano y 15 casita. ¿Ninguna? Ya, muy bien, entonces, muchas gracias, jóvenes. Cuídense, que les vaya muy bien. Hasta la siguiente semana. Cuídense. Hacemos puntuación seguramente la próxima semana. Gracias, cuídense. Hasta la próxima. ¿Te toca? Así ves. Todos han dicho que hay cambiadores de... Me han mandado un cambio de horario.